La pace di Dio sia con tutti i miei fratelli. In questa unità, in questa lezione, parleremo sull'articolo, ma l'articolo sarà in due video, due parti. Il primo sarà l'articolo determinativo, nella seconda parte sarà l'articolo indeterminativo. La paz del Señor sea con todos mis hermanos. En esta unidad vamos a hablar acerca del artículo, pero será en dos videos o dos partes. La primera parte será del artículo determinativo y la segunda parte será del artículo indeterminativo. Entonces, para iniciar, el artículo lo entendemos como aquel que antecede el sustantivo, indica si es género femenino o masculino, y también la cantidad, sea singular o sea plural. El artículo generalmente lo utilizamos, o en italiano se utiliza muy similar a como se utiliza en el español. Cuando hablamos de la, cuando hablamos de, por ejemplo, un ejemplo de la casa, bueno, vamos a entender, vamos a poner acá para que nos quede que este es determinativo. Entonces, la, como vemos, es femenino, habla acerca de la casa. Esto es en italiano, la casa es igual que en español. Entonces, si vamos a hablar de la amiga, ponemos el apóstrofo, como es una vocal que inicia el sustantivo, entonces ponemos la amica. Y se omite la primera, digamos la A del artículo. Si vamos a hablar del masculino, el masculino tiene tres formas. Bueno, este sería el singular del femenino, del artículo femenino. Ahora, si vamos a hablar del plural, del femenino, entonces sería, se cambia la A por la E, entonces sería le casa. En español sería la casa, las casas, la casa, le case. La amica, en el plural, sería le, amique. El femenino, el artículo femenino es un poco fácil de saberlo por el hecho de que siempre va a tener la A cuando está el sustantivo consonante, y si es con vocal que inicia la palabra, se omite la primera A del artículo y se anexa un apóstrofo. Y cuando se habla del plural solamente se menciona le. Vamos con la parte del masculino. El masculino, vamos a hacerlo con color negro. Si hablamos del hombre, entonces vamos a hablar del uomo. Igual acontece con respecto, como inicia con una vocal, entonces se omite la del artículo y se escribe l'uomo, o sea, omite pues de la vocal del artículo. Para hablar del plural, bueno, ahorita hablamos del plural para primero avanzar. Entonces, si hablamos de cuando empieza por consonante, por decir el perro, se diría il cane. Y para hablar de palabras que empiezan por SP, por X, por Y, sería lo. Por ejemplo, lo sport. Ahora pasando al plural, cuando es con vocal, sería gli, gli uomini. Ahora, las palabras en masculino terminan siempre en i. Es decir, acá los hombres, el perro, se omite la L y se pronuncia i cane.
Y con respecto a las palabras que empiezan con lo, igual terminan o se convierten, cuando se habla de plural, es con gli. Gli, sport. Bueno, ¿y por qué entonces sport no termina en i? Se supone que masculino termina en i, porque esta termina es en consonante y no en vocal. Entonces, de una manera resumida, los artículos determinativos nos indican la cantidad, si habla singular o plural, y también si es femenino o es masculino. Para el femenino se utiliza la y se utiliza L con apóstrofe. L con apóstrofo cuando empieza por vocal la palabra, el sustantivo. Cuando se habla en plural se convierte o se cambia la A por la E. Le amiche, le case, le donne. Y con el masculino, igual cuando empieza la palabra por vocal, se omite la primera vocal del artículo. En plural va a ser con gli, y cuando es con IL, que acá es cuando empieza con consonante, solamente hay unas excepciones cuando es con LO, que son palabras que empiezan con SP, ST, con X, con Y, que es una palabra, son generalmente palabras extranjeras, es con lo del resto de los consonantes siempre va a ser IL, il cane, il ragazzo, i ragazzi, que es masculino. Si hablamos de femenino, la ragazza, y si lo vamos a hablar en plural, sería le ragazze. Esto sería la parte del artículo determinativo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el artículo indeterminativo.